buenas tardes o noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos. A los que nos visitan por primera vez también, bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Le damos también una cordial bienvenida a los que nos miran por las redes sociales y también pues desde acá le mandamos un saludo. Hoy, tercera semana de nuestra serie de Discípulos Comprometidos. Y hemos venido trabajando el tema ya por 3 semanas acá y por primera semana que concluimos esta primera sesión de grupos pequeños que también lo tuvimos. Y estamos hablando del compromiso que tenemos que tener como cristianos, que es lo que el Señor nos llama a hacer como sus hijos, como sus discípulos. Y hemos venido teniendo una serie de predicaciones y vamos a seguir aprendiendo lo que significa un discípulo verdadero, un discípulo comprometido, un discípulo como el Señor quiere que nosotros seamos, discípulos conforme a lo que Él nos ha definido en la palabra del Señor. El título de hoy le pusimos responsabilidades que tenemos que tener como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Porque nosotros tenemos una de las grandes bendiciones de parte del Señor, que nosotros podemos tener la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Eso es una bendición del Señor. ¿Por qué? Es un regalo, porque el Señor nos permite eso, lo que se conoce como el libre albedrío. Significa que podemos escoger lo bueno, lo malo, del bien y del mal. Dios espera que nosotros tomemos esas decisiones responsablemente. Que tomemos esas decisiones como nosotros debemos de tomarlas, conociendo la palabra del Señor, yendo a la palabra del Señor y buscando su guía en su palabra. Dios espera entonces que nosotros asumamos responsabilidades, que tomemos decisiones sabias, que elijamos bien, cuidadosamente, con sabiduría. Y por eso nos da su palabra, la Biblia, para que nosotros lo podamos hacer. Esa es la forma en que el Señor quiere que nosotros tomemos decisiones. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y también un poco lo que vamos a trabajar en la siguiente semana que viene con los grupos pequeños. Responsabilidades, decisiones responsables que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Y hoy vamos a basar el pasaje que traje para hoy, es Efesios capítulo 4. Versos 21, 22 y 23 primeramente y después hasta el 32 vamos a repasar con algunas consecuencias que tenemos nosotros cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, cuando actuamos responsablemente. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Es lo que vamos a ver y vamos a respondernos esa pregunta. Así que vamos a la palabra del Señor y antes permítame por favor orar para poner en manos del Señor esta noche. Señor, bendito y santo Señor, te doy gracias por lo bueno que eres, por tu palabra, por tenernos hoy acá. Siempre digo, Señor, que para nosotros es un privilegio congregarnos. Tener la posibilidad de hacerlo es uno de los grandes beneficios, Señor, que tenemos nosotros y que muchas gentes no pueden tener porque son perseguidos. Acá nos reunimos libremente y muchas veces nosotros no lo vemos. Señor, perdónanos por tantas veces que ni siquiera hemos considerado venir y sentarnos y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu iglesia que va creciendo poco a poco de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y buscarte primeramente a ti y después, Señor, hacer lo que tú nos has pedido que hagamos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos pongas un corazón fértil como esa tierra, Señor, que tiene que ser nuestro corazón. Tu semilla que viene de ti, Señor, que multiplique la producción, Señor, del 100 por 1. Que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y que nos des el querer como el hacer para poderla poner en práctica. De mi parte, Señor, úngeme de nuevo. Vísteme de blanco, Señor. Ponme ese turbante que dice Zacarías 4, Señor, que se le puso a Josué. Porque voy a hablar de tu palabra, porque me atrevo a hablar lo que ya está escrito y es tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien,
Vamos a la palabra del Señor, aparece en su pantalla, vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Por si ustedes tienen sus Biblias, pues pueden abrirla. Así que vamos a la palabra del Señor. Repito, vamos 22, 23 y 24 primero y después vamos a desarrollar el resto del pasaje. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, versículo 22 en adelante. Pablo, hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, dice lo siguiente, palabra del Señor. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este pasaje puede ser de uno de los, tal vez algunos pasajes que son un poco difíciles de comprender. Vamos a tratar de explicarlo un poco y entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para esta su iglesia. Pablo lo que está usando es una metáfora, una comparación de la ropa vieja y la ropa nueva, el ropaje viejo y el ropaje nuevo, para tratar de explicar la manera en que usted y yo, como discípulos de Jesús, nos tenemos que comportar y tenemos que tomar decisiones. ¿Okay? Porque hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre la forma de vivir de los discípulos de Dios, de los discípulos de Jesús, y el que no es creyente. Se tiene que notar, se tiene que ver. Es algo que tiene que ser palpable. Entonces Pablo lo que dice que el cambio de una persona al momento en que recibe a Cristo como Dios y Salvador y decide seguirlo y decide ser su discípulo, el pasar de ser una persona común y corriente a ser un hijo de Dios se asemeja a un cambio de ropa. Eso es lo que está diciendo Pablo. El traje viejo, el traje que se tenía, el traje maloliente, el traje deshilachado, el traje gastado, simboliza la vida que teníamos usted y yo antes de recibir a Cristo. Un traje de desobediencia, un traje de rebelión, un traje de pecado, un ropaje de nuestra vida antigua antes de recibir al Señor. Y Pablo lo que dice es que si nosotros nos levantamos, decidimos decirle que sí a seguir a Jesús, tenemos que quitarnos ese traje. Y como ya lo hemos visto, tenemos que renunciar a muchas cosas que son parte de nuestra vida, porque ese estilo de vida, de andar con esos trapos sucios, no representan al Hijo de Dios. No representa la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No representa el hecho de ser discípulos de Jesús. Porque es un estilo de vida que no es acorde a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pablo propone que nos cambiemos ese viejo traje, que nos cambiemos esos harapos, esas chuicas, como decía mi mamá, que están sucias, desgastadas, y nos pongamos uno nuevo, limpio, costoso, bien confeccionado y a la medida. Eso es lo que dice Pablo. O sea, que usted y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos andrajosos. Y ahora desechamos esa ropa, desechamos esas chuicas viejas y las echamos a la basura. Y nos ponemos el nuevo traje. Ok, entonces esa metáfora, esa comparación nos ayuda a entender las responsabilidades del cristiano. Ok, nosotros tenemos un proceso donde vamos nosotros aprendiendo responsabilidades, ese proceso de ser como Cristo, ese crecimiento espiritual, ese aprendizaje que tenemos que tener de nuestro maestro, y para ser discípulos verdaderos, genuinos, tenemos que nosotros ir tomando esas decisiones, y esas responsabilidades vienen a nosotros cuando empezamos a conocerlas. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades, de acuerdo a este pasaje, para llegar a ser como Cristo? ¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene y yo tengo para ser las personas que Dios quiere que seamos, sus discípulos verdaderos? Número 1, propongo 4 cosas. Número 1, debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Recuerde que hablábamos hace 2 semanas de renuncia.
de que nosotros teníamos que renunciar si queríamos seguir a Jesús, como aquellos discípulos que anduvieron con Jesús renunciaron a ciertas cosas. Nosotros también tenemos que renunciar. Es parte de la característica del discípulo. El discípulo no se aferra a su vieja vida, renuncia, porque lo que había en su vieja vida no tiene valor con respecto a la vida en Cristo. Y el verso 22, que es el primer versículo que estamos estudiando, dice claramente: con respecto a la vida que llevaban antes, Él les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Nosotros nos tenemos que quitar esa vieja ropa para vestirnos, como ya les dije, con un traje nuevo. Entonces esto implica un cambio de conducta, implica un cambio de hábitos, implica una serie de cosas que nosotros debemos de cambiar, esas cosas que corresponden a la vieja vida, y comenzar a hacer las cosas que corresponden a la nueva vida, a ser discípulos. La palabra clave en este primer pasaje, es un verbo, es una acción, es algo que usted y yo hacemos. Si ustedes notan, el verbo que utiliza Pablo es quitarse. Es una acción concreta, es una acción de una sola vez, es una acción única. Es decir, no es un verbo que usted utiliza de forma continua. O sea, Pablo muchas veces nos manda a hacer cosas. Entonces nos manda, por ejemplo, en la palabra del Señor, Pablo dice, amen a las personas. Entonces es progresivo, siempre usted tiene que amar y amar y amar y amar. Pablo dice, sean pacientes. Entonces usted siempre tiene que tener esa paciencia, ser pacientes, ser pacientes, ser pacientes, continuamente, en el tiempo. Pero acá nos está diciendo que se quiten, o sea, quítese la vieja ropa. Concreto, único, acción firme, acción de una vez. Es una acción de renunciar, es una acción de tomar decisión. Entonces no es un tema que es, ¿verdad? Como un proceso. Pablo nos enseña en este pasaje que usted y yo, si decidimos seguir a Cristo, tenemos que dejar el pasado, dejar las cosas que hacíamos antes, y eso se hace de una forma única, definitiva y firme. No es un proceso. No es un proceso. Ahora, una pregunta, y eso es una pregunta obvia, pero se las lanzo. Dime una cosa: ¿quién debe quitarse esa ropa sucia? ¿Quién tiene que quitarse el ropaje de la vieja naturaleza? Es obvio, usted y yo. Si usted es un discípulo verdadero de Jesús, un discípulo que se quiere comprometer con Él, un discípulo que se levanta y lo sigue, se tiene que quitar esos hábitos, esas malas costumbres, esas cosas que pertenecen a la vida antes de recibir a Cristo. Responsabilidad, estoy hablando. Su responsabilidad es quitarse esos malos hábitos. Su responsabilidad es quitarse ese montón de cosas que le impiden ser la persona que Dios quiere que sea. Es su responsabilidad. Dios le pone a usted y a mí, como hijos de Dios, como discípulos suyos, la responsabilidad de renunciar a un montón de cosas, a las conductas que están fuera de la palabra del Señor, a los hábitos. ¿Cuáles costumbres? ¿Cuáles hábitos? ¿Cuáles valores? Las que están en la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver algunas que expone Pablo al final de este pasaje. Vean, y es una acción, por eso les digo, es una acción única, es una acción concreta. Porque muchas personas dicen que yo estoy en el proceso de cambiar mi hábito, pero nunca toma la decisión, y nunca toma acción, y nunca da el paso. Entonces yo estoy pastor, aquí yo estoy en el proceso de dejar de chismear. ¿Y quién dice eso? Que es un proceso de dejar de chismear. No, o sea, es una decisión concreta. Usted deja de estar escuchando lo que no tenga que escuchar, cierra la boquita y deja de hablar del prójimo. Concreto.
No es un proceso. Voy a chismear un poquitico más, un poquito menos. No. Pastor, yo ando en el proceso de leer más la Biblia. Nosotros no es un proceso, es una decisión y una responsabilidad. Usted apaga el tele y abre la Biblia y se pone a leerla. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Así de simple. Hay costumbres, hay valores, hay hábitos que usted y yo debemos de quitarnos de encima, como desechamos los trapos viejos que teníamos puestos antes de conocer a Cristo, así como lo propone Pablo. Nos quitamos y desechamos. No podemos andar nosotros con chuicas, como decía mi mamá. No podemos andar en harapos, porque somos hijos del rey y nos vestimos como el rey quiere que nosotros nos vistamos, libres de pena y de culpa. Segunda cosa que aprendemos de las responsabilidades que tenemos como cristianos: primero, tenemos la responsabilidad de abandonar nuestros viejos hábitos. Tenemos la responsabilidad de adoptar nuevos hábitos. Y número 2, debemos de cooperar con el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de cooperar con la obra del Espíritu Santo. Verso 23, ¿qué dice? Pablo dice que no solamente hay que quitarse el traje viejo, sino que también debemos de ser ¿cómo? Renovados en la actitud de su mente. Sean renovados en la actitud de la mente. Seguimos con deberes, ojo, seguimos con deberes. Seguimos con responsabilidades. ¿Cómo es eso entonces? La clave está en el verbo. Vea que la palabra del Señor dice ser renovados. Ahí no dice que usted se renueva. Ahí lo que dice es que usted es renovado. O sea, la acción no la hace el discípulo, el creyente, la hace alguien más. Alguien nos renueva. Es algo que el discípulo no hace solito. Pablo no dice, vea, ustedes deben de renovarse a ustedes mismos. No. Pablo dice, ustedes deben ser renovados. Deben ser renovados. ¿A quién se refiere Pablo? Que nos tiene que renovar. Romanos 12:2 nos lo explica. Se confirma la palabra del Señor con lo que Pablo reescribe a la iglesia en Roma. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Está hablando de lo que tiene que dejar, lo de la vieja naturaleza, lo del viejo traje. ¿Y qué dice? Ahí está subrayado, más bien permitan que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces, ese proceso de renovación, ese proceso de transformación, la hace Dios. Pero nosotros, dice, permitan, dejen, faciliten que el Señor haga la obra en nosotros. Entonces yo les pongo acá, debemos de cooperar con el Espíritu Santo. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros cooperar con el Espíritu Santo para ser renovados? Teniendo fe, creyendo en el proceso, creyendo en el poder renovador del Espíritu Santo en nosotros, en la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Y lo he dicho muchas veces lo he dicho. Lo que está en la Biblia es verdad. Y si alguien que no cree en la Biblia, y si usted no cree en algún pasaje de la Biblia, eso no le va a quitar la verdad que es ese pasaje, porque es palabra de Dios. Pero no va a actuar en usted por su falta de fe. Si usted no cree que es hijo de Dios, eso no le va a quitar que Dios elige a sus hijos, porque está escrito. Pero no va a actuar en usted. Entonces, la eficacia de la Biblia depende de su fe. Si usted no cree, la palabra de Dios que es verdadera no va a actuar en su vida. Si usted cree, la palabra de Dios que es verdadera actúa en su vida. Entonces, ¿cómo cooperamos con el Espíritu Santo? Creyendo. Para hacer que los cambios en su vida y en la mía, para tomar nosotros responsabilidades y avanzar,
se requiere fe. No vas a avanzar si no tienes fe. Entonces vas a avanzar a ser la persona que Dios quiere que seas, aún con tus debilidades, aún con tus miedos, aún con tus fracasos, aún con tus sentimientos. Y de esa forma se colabora con el Espíritu Santo, porque cree que el Espíritu Santo puede cambiarlo o cambiarla. La obediencia libera el poder del Espíritu Santo. Y eso lo ve usted en la Biblia en muchos pasajes. Es el primer paso de fe el que genera el poder del Espíritu Santo en las personas. Solo un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel quería pasar el Jordán y Josué iba adelante, ¿qué hicieron? Creyeron. Sus pies tocaron el agua del río Jordán y se abrió el camino por un paso de fe. Y nosotros tenemos que dar pasos de fe. Por eso es una responsabilidad. Por eso el ser renovados por el Espíritu Santo también tiene una parte, y es nuestra responsabilidad facilitar, cooperar con el Espíritu Santo, creyendo, teniendo fe. Simple, mis hermanos, y con mucho amor. Usted y yo no nos podemos quedar sentadotes esperando que las cosas sucedan. Debes dar un paso de fe. Y a partir de ese paso de fe, a partir de ese creer, el Señor va a actuar. Porque Dios espera que nosotros actuemos primero. Porque Él nos lanza la invitación, claro, pero usted responde. Y esa decisión es lo primero. Esa parte nos toca a nosotros. Antes de poder Dios hacer cambios en su vida, antes de hacer lo imposible en su vida, debes creer. Palabras del Señor en Mateo 9. Se hará en ustedes conforme a su fe. Se hará en ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29. ¿Crees? ¿Tienes mucha fe? Habrá mucho actuar del Espíritu Santo en tu vida. ¿Tienes poca fe? Poca fe es poco actuar del Espíritu Santo en su vida. ¿No tienes fe? No va a actuar el Espíritu Santo en tu vida. Vea, y de nuevo, porque esta serie ha sido de mucha confrontación, de mucha exhortación, porque estamos pidiendo compromiso, y el compromiso es así. A cada uno de nosotros. Una palabra para cada uno de nosotros. Y aplica para cada uno de nosotros, sin excepción. Nosotros mismos somos la barrera más importante en nuestro crecimiento espiritual. Vea, no es el mundo, ni es el enemigo, porque todo el mundo es que el enemigo, no es usted, es usted. Porque si usted creyera, entonces el Señor va a actuar en su vida. ¿Por qué no crees más? ¿Por qué no confías más en Dios? Entonces todos se lo echamos al enemigo. Vea, yo esto de echarle la culpa al diablo solamente cuando el pasaje dice eso, porque si no se convierte en una excusa. Y si el pasaje dice y habla del enemigo, pues lo ponemos ahí. Y si no, piense primero en usted, porque se puede convertir en una misma barrera usted mismo por su falta de fe. Él te hará la persona que Él quiere que seas a partir de tu fe. Tercera responsabilidad para llegar a ser el discípulo comprometido, el discípulo verdadero, la persona que Dios quiere que seamos. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Un discípulo de Jesús necesita renovar su manera de pensar, necesita cambiar su manera de pensar. Es una renovación de la mente, no es un ajuste de la mente, ¿verdad? No son ajustes menores que se tienen que hacer, es un cambio total, adquirir una nueva mentalidad. Ese acto de quitarse la ropa también se quita uno su manera de pensar. Y siempre he dicho que nosotros actuamos conforme pensemos.
porque toda acción empieza con un pensamiento en nuestra cabeza. Desde el corazón, luego en la mente y luego a la acción. Ahora, ¿por qué yo propongo que debemos de cambiar nuestra manera de pensar? Porque esa propuesta, vea lo que dice el versículo y vea cómo lo pone Pablo. Dice, esperemos que esté ahí ese pasaje. El ropaje de la vieja naturaleza, ¿cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese ropaje? Aparte de sucio y andrajoso, está corrompido. ¿Por qué está corrompido? Por los deseos engañosos. Deseos engañosos. ¿Y qué propone Pablo? Entonces, ser renovados, ¿qué? En la actitud de su mente. Está hablando de su mente y está hablando de deseos engañosos. Porque sigo insistiendo, porque es una responsabilidad, porque el problema es nuestro, el problema nosotros somos el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa es el problema. Jesús lo dijo. El problema viene dentro de nosotros, no es el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 15, 19. Cuando llegaban los fariseos y decían, vea, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no hacen el rito de lavarse las manos? Se están contaminando. Entonces el Señor dice, vea, lo que contamina no es lo que está de afuera para adentro. La contaminación viene de adentro hacia afuera. Eso fue lo que dijo el Señor. Porque si usted come algo y dice, eso va a dar a la letrina. ¿Y qué dijo el Señor? Porque del corazón, dice Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón. ¿Los malos qué? Pensamientos. Está hablando de renovación de la mente. Está hablando de nuestra manera de pensar. De nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Pablo? Renovar nuestra mente para cambiar esos malos pensamientos. Para cambiar esos engaños como él les pone. Porque la naturaleza pecaminosa, ese viejo traje, está corrompido. Con deseos engañosos. ¿Y esos deseos engañosos de dónde vienen? El corazón de cada uno de nosotros. Entonces nosotros en nuestra mente no podemos tener deseos engañosos. Tenemos que tener deseos de verdad. ¿A dónde está la verdad? ¿A dónde está la verdad? La verdad es Cristo. El padre de la mentira es el diablo. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Su verdad es la palabra. El que nos va a cambiar nuestra manera de pensar es la palabra del Señor. En nuestra mente, esa es la que nos va a renovar. La acción del Espíritu Santo y la palabra del Señor va a trabajar en nuestra vida. Va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no, lo que hay en nuestra cabeza es que engañosos, deseos engañosos, ideas engañosas, pensamientos engañosos. Y tenemos que tener ¿qué? Pensamientos de verdad, no de engaño. ¿Qué dijo el Señor? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque estamos prisioneros de la mentira. Estamos prisioneros de la mentira. Cada vez que usted y yo tomamos una mala decisión, cada vez que usted y yo hacemos algo incorrecto, cada vez que usted y yo pecamos es porque creemos una mentira. Eso es. Y muchas veces nosotros creemos en las mentiras que están en nuestra mente, que vienen del mundo, vienen aquí en la cabeza. Mentiras. Y pongo solo un ejemplo de la vida normal. ¿Por qué creen que una persona toma una tarjeta y la pasa y la pasa hasta que huele a plástico quemado y después no puede pagar?
y se endeuda, y después se le hace una bola de nieve, y después pasa otra tarjeta para pagar la otra tarjeta, y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda. ¿Por qué pasa eso? Porque está creyendo en una mentira. ¿Sabe cuál es la mentira? Yo lo puedo pagar. Yo lo puedo pagar. Y cuando se dio cuenta, no pudo pagar. Vea, una persona que va borracha, mata a una persona y va a dar a la cárcel. ¿Por qué comete ese pecado? ¿Por qué va a la cárcel? Creyó una mentira. No, yo puedo manejar así. Yo soy súper que puedo manejar borracho, no me va a pasar. A mí no me va a pasar, le puede pasar a otro, pero a mí no me va a pasar. Una mentira. Creyó en una mentira. Y sí le pasó. La verdad nos hará libres. Es la verdad la que nos libra de esa esclavitud, de esas cadenas. Nosotros fuimos liberados del pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros los discípulos de Jesús que recibimos a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, somos libres. No podemos ser nosotros encarcelados por el pecado, no, somos libres. Pero sabe que mis hermanos, muchos andan como si fueran reos, como si estuvieran encarcelados y se comportan como si estuvieran escarcelados y encadenados por el pecado. ¿Verdad que sería muy raro que un preso, de esos que salen en las películas, que tienen el número acá y que tienen un traje como de rayas? Sería muy raro de que la persona salga con el traje de rayas por todo lado, ¿verdad? O que se quede en la cárcel, la puerta abierta y resulta que el hombre se devuelve y duerme en la cárcel. Será muy raro, ¿verdad? ¿Qué hace un reo? No andan por las calles ahí, no, cuando sale se viste con otra ropa, se quita la ropa del reo y se pone otra ropa, ¿cierto? Bueno, nosotros andamos entonces con la ropa del reo, no nos hemos quitado el viejo ropaje. Nos quedamos con el ropaje viejo. Entonces el reo se comporta como una persona libre porque es libre. Sería ilógico que el reo piense que no puede salir, que ande encadenado. Ese ex prisionero adopta un estilo de vida de una persona libre, deja de actuar como reo y actúa como persona libre, ¿o no? Bueno, ¿y por qué usted y yo muchas veces actuamos como si fuéramos esclavos del pecado? Si somos libres. Hay una mentira en nuestra cabeza y la creemos. Pero parece como que no, que una mentira en nuestra cabeza. Y entonces es nuestra responsabilidad cambiar nuestra manera de pensar, ser renovados. Y repito, usted tiene que saturar su cabeza con la palabra de Dios. Deje de ver tele y deje de ver Netflix. Deje de andar con este aparato para comunicarse como una herramienta de trabajo, pero en redes sociales va y no podemos sacar 30 minutos por día para leer la palabra de Dios. Mucho. No estamos dispuestos a ni siquiera renunciar a eso. Discípulos verdaderos que no estamos dispuestos a renunciar 3 horas de televisión por 3 horas en contacto con Dios, la palabra del Señor y el servicio. Cuarta responsabilidad para ser las personas que Dios quiere que seamos. Debemos vestirnos con el carácter de Cristo. Vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos hábitos. Dice la palabra del Señor que 24, verso 24, y ponerse, dice Pablo, yo me quito lo viejo y me pongo lo nuevo, el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Y cómo es ese traje? Ese traje es, ¿cómo es? El otro era con deseos engañosos. ¿Y este cómo es? A imagen de Dios. No es un traje corrompido, es un traje a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahí está la diferencia.
Antes de seguir, les hago una pregunta, respuesta lógica como la anterior. Obvia, respuesta obvia. ¿Usted se pondría un traje nuevo, de esos de corte internacional, para esos que uno se pone aquí con corbatica como cuando uno se casa? ¿Sí? ¿Usted se pondría un traje de esos que es nuevo, costoso, caro así, pero impecable, que huele a nuevo, lo más rico, ¿verdad? Y camisa nueva, y pantalón nuevo, faja nueva, todo nuevo, sobre una ropa sucia y maloliente? ¿Usted se pondría ese traje sobre la ropa sucia y maloliente? ¿Verdad que no? Está muy raro. Ahora usted pone un traje encima de... Usted se quita lo viejo. Entonces, para usted ponerse el traje nuevo, que es creada a imagen de Dios, usted se quita lo viejo, porque si no, no funciona. Y muchas veces nosotros andamos tratando de ponernos el traje nuevo sobre lo viejo. Y nosotros debemos de quitar un montón de cosas antes de adquirir nuevos hábitos. Usted tiene que quitar los hábitos viejos antes de adquirir nuevos hábitos. Tiene que quitar esos valores, por decir valores, esas malas ideas, esos errores que tiene en su cabeza para luego vivir en la voluntad de Dios. Que no puede ponerse lo nuevo sobre lo viejo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros a partir de estos versículos? Una vida cristiana, un discípulo de Jesús, la vida del verdadero discípulo de Jesús no puede ser edificado sobre hábitos viejos. Usted no puede ser edificado a partir de hábitos viejos. Usted y yo no vamos a poder crecer a la imagen de Cristo a partir de hábitos viejos, de malas costumbres. El Señor no puede edificar a partir del pecado. No lo va a hacer, no lo puede hacer. Va en contra de su carácter. Las cosas malas, feas, horribles, que vienen a partir de nuestra vieja vida, esos viejos hábitos, esas malas costumbres, ese pecado, como las chuicas al basurero. Esa ropa maloliente se desecha. Jesús dijo, vea, no puedo poner el vino nuevo en odres viejos. Los viejos odres se pueden romper, no pueden contener ¿qué? La presencia de Dios de nuestras vidas. Se tienen que poner el vino nuevo en odres nuevos. Usted y yo hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Un regalo que costó muchísimo. ¿Y que es un regalo? Porque usted no hizo nada para su salvación. Pero en francés, usted no puede pensar, seguir haciendo lo que le da la gana a partir del sacrificio de la preciosa sangre de Cristo. Que con eso usted fue salvado y pagó el Señor con su propia sangre su salvación. No puedes seguir haciendo lo mismo. O somos o no somos. ¿Se acuerda cuando predicaba que muchas veces nosotros queremos vivir a medias? Un rato sí y un rato no. Entonces, claro, la luz de Cristo se ve aquí en la iglesia. Cuando servimos. Y afuera en la calle. ¿Cuál es tu responsabilidad? Quitar esos hábitos. Vivir la vida que le agrade a Dios, un compromiso para adorarle con un estilo de vida, siguiendo el modelo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Adorar a su Padre con su estilo de vida. Eso es lo que nos pide a nosotros como discípulos. Eso fue lo que nos moldeó, eso es lo que nos enseñó, eso es lo que quiere que aprendamos, eso es lo que quiere que apliquemos. No hacemos nada nosotros para salvarnos, eso es un regalo. Las responsabilidades, el esfuerzo, no tiene que ver nada con su salvación, pero sí tiene que ver mucho con su crecimiento espiritual.
Todo. Pablo, a partir de los versos 25 en adelante, nos dice una palabra interesante. De hecho, en el verso 25 nos dice: por lo tanto, una vez que explica todo esto y hace esa metáfora de la ropa vieja y la ropa nueva, de quitarse y ponerse, de ser renovados en actitud de la mente. Por lo tanto, esa palabra es importante. En vista de, ya que usted se puso el nuevo traje, tiene que ir caminando, tiene que ir cambiando, tiene que ir haciendo cosas nuevas, se tiene que ver. Verso 25. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con verdad. Y así los próximos versículos empiezan a ver un contraste. Y entonces yo les hago una pregunta, y me la hago yo tengo que hacerme esa pregunta, yo primero. ¿Cómo estoy vistiéndome? Hoy, mi traje, Giovanni, ¿cómo es mi traje? Pregúntese usted, cada uno de ustedes, hágase esa pregunta: ¿cómo está vestido? ¿Con las chuicas o con el nuevo traje? ¿Cómo está ese traje? Por lo tanto, dejen la mentira, hablen con la verdad, porque la mentira es del viejo traje, de la vieja vida. La verdad es del nuevo. La mentira fácilmente se convierte en un mal hábito. Mucha gente tiene el hábito de mentir, y conforme va adquiriendo ese hábito y lo va desarrollando, se hace un experto en la mentira, y ya le pela. Fresco, como dicen los colombianos, fresco. Y miente. Y nosotros los cristianos no nos escapamos de ese mal, de la mentira. La mentira es una práctica en el cristiano. Pablo dice: quítesela de encima, quítesela. Es un hábito que tenemos que eliminar, como la ropa sucia. Y muchas veces es una mentira como un hábito, como una costumbre, repetitivamente mentimos. Pero también puede ser algo oculto, que usted su vida la edifique en una mentira. Entonces anda en la calle con una máscara. ¿No es usted? ¿Qué guardas? ¿Sobre qué vives? ¿Qué ocultas? Quítatelo. Al basurero es una chuica. ¿Cómo estás vestido? ¿Honradez o deslealtad? 28. El que roba, que no robe, sino que trabaje honradamente. ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu traje? ¿Cómo estás vestido? ¿Honradez o no? ¿Eres honrado con lo que haces en el trabajo? ¿Lo realizas honradamente? No, pastor, es que yo no robo nada. Tu tiempo lo aprovechas bien. Y de tu horario de trabajo lo haces dedicadamente. No te tomas 30 minutos para tu café. Un lapicero se queda ahí. ¿Robar tiempo? ¿Robar un lapicero? Ahí empieza. A mí me llama la atención porque yo que viajo, siempre, yo creo que lo he puesto varias veces, uno viaja en giras y la gente en las sodas le dice a uno: vea, ¿le hago la factura por más o por lo que se comió? Por lo que me comí, ¿cómo vamos a hacer una factura? Porque la gente pasa facturas y es normal, o sea, es un hábito. Porque los viáticos son 5,000 pesos y el hombre gastó nada más 3,000 y pasa 5,000. Ahí póngamele ahí servicio de restaurante.
Y hay un montón de cosas. Puede ser que no sean de su trabajo, pero ojo con un vuelto que te dejes en una caja. Bueno, ojo con lo que pagas de impuestos. Ojo con lo que declarás, que vale tu casa, que vale. Porque si no das el impuesto que tenés que dar, estás robando. Es que a veces lo ponemos como a la mitad. No, la palabra del Señor es clara. Honradez. ¿Cómo es tu traje? ¿Cómo vestís? ¿Palabras obscenas o palabras puras? Verso 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Hablar con obscenidades? Decís cosas que no tenés que decir. Cosas que no representan a un discípulo verdadero de Cristo. ¿Cómo hablas? Como un discípulo del Rey. Expresas bendiciones a la gente. ¿Cómo te vistes? ¿Destruyendo o edificando? Por el contrario, dice Pablo en el 29, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición. Una sola palabra, en lugar de bendición, puede ser destrucción. Una sola palabra. Una palabra dicha con ira. Una palabra con rencor. Una palabra de crítica. Un chisme. Eso destruye, no edifica. Y eso es un hábito en el cristiano. O es un hábito en las personas y también en el cristiano en muchos casos. Sí, porque puedo estar generalizando y mucha gente dice, bueno, yo no chismeo. Pastor, yo no chismeo, yo lo que hago es, yo hago oraciones, un poquito, digamos, en conocimiento, como en conocimiento, sí. ¿Viste lo que le pasó a Anita? Mi hermano, ¿viste lo que le pasó a Anita? No, ¿qué le pasó? Ay, hay que orar. No es que y la vida de Anita reflejada ahí en una conversación. Y empezamos a contar detalles. Es para que ores. Eso no edifica, ni la vida suya ni la de Anita. Cada vez que usted y yo vamos a decir palabra y vamos a hablar, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿eso edifica o destruye? No diga algo que usted no esté seguro que va a edificar. Mejor evítese decirlo. Cuando usted le va a decir algo a una persona, vea, ese comentario edifica o destruye. Ay, es que tengo que decirlo. Es que yo creo que yo tengo que decirlo. Seguro, segura que lo tenés que decir o lo tienes que olvidar. ¿Edifica o destruye? Yo creo que pocas veces nos hacemos nosotros esa pregunta. Y eso es parte del traje de la nueva naturaleza. ¿Cómo te vistes? ¿Con iras o con dominio propio? ¿Explotás por cualquier cosa? Verso 31, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias. Como discípulos de Jesús no nos podemos permitir que el enojo nos controle. Ay, es que yo soy así, yo exploto con cualquier cosa. Quites eso. Nuestras acciones no tienen que ser el reflejo de nuestras emociones. Eso no es parte de nuestra identidad en Cristo. Sentir enojo no es malo, el Señor se enojó y no pecó. El tema es que la forma en que usted y yo reaccionamos con el enojo. Gritos, malos modos, dejamos de hablar. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo estás vestido? ¿Con gritos y calumnias o revestido en amor? Abandone toda amargura, ira y enojo. Amargura, calumnias.
¿Cuántas veces nosotros calumniamos? Una acusación falsa, tratando de que cause daño. Desgraciadamente ahora es muy común, allá afuera y adentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros levantamos la mano para señalar. Levante la mano para bendecir, no para señalar, ni para acusar. Extienda su mano para ayudar. Los discípulos de Jesús no fijan la mirada en los errores, ni en las faltas. Fijan la mirada en Jesús. No buscan exponer a la persona. Exponen la palabra de Dios a la persona para que su vida sea transformada y cambiada. ¿Cómo vistes? ¿Con resentimientos o con perdón? Sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. El discípulo de Jesús hace lo que hace un maestro, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesús perdonó. Y así tenemos que perdonar. Una persona que ama desarrolla ese hábito, esa actitud perdonadora, busca reconciliación, no lleva las cuentas, porque muchas veces es una lista de cuentas, remordimiento, ¿cómo se llama? Resentimiento. Y aquí llevo la lista para desquitarme. ¿A quién tienes que perdonar? ¿O con quién estás resentido, resentida? Pablo dice, quítese en eso. Es una chuica, maloliente. Bótela a la basura. Decía en uno de los videos que amablemente Joel nos ayuda a grabar, que hoy nos acompaña. Joel es el que nos ayuda con los videos, que quedan muy chivas, ¿verdad? Hasta a veces se ve como que yo hablo lo más bonito. Hasta eso, sí. Entonces decía y tomaba un versículo y lo traje para acá porque lo vamos a ver en la sesión de grupos pequeños que viene para la próxima semana. Filipenses 2, versos 12 y 13 aparecen en su pantalla. Aquí están las dos partes del discipulado, aquí están las dos partes del crecimiento espiritual. Porque Dios es impulsador, nos da la energía. No se trata de fuerza de voluntad, nada más. Porque a pura fuerza de voluntad no, pero sí te necesita esfuerzo. Entonces hay dos partes y aquí Pablo lo explica de forma maravillosa. Filipenses 2 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esa es la primera parte. ¿Qué nos pide Pablo? Esforcémonos para demostrar que somos hijos de Dios. Esforcémonos para demostrar que somos sus discípulos. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércese por obedecer y hágalo con reverencia y con temor. Esa es la primera parte. A nosotros nos toca esforzarnos. Y repito, el esfuerzo y lo que usted haga no tiene que ver nada con su salvación. Usted y yo somos salvos por gracia, por regalo. Pero a partir de esa salvación usted se esfuerza. Y ve al 13, qué bonito. Pues Dios trabaja en ustedes. ¿Y qué nos da? El deseo para hacer lo bueno, para ser su discípulo. El deseo de hacer lo bueno. El deseo de adquirir estas responsabilidades que estoy poniendo acá. Y el poder para hacerlo. Otras versiones dice el querer como el hacer. Entonces muchas veces, ¿sabe, Señor, danos el querer como el hacer? Bueno, es esto. El deseo de hacer las cosas bien y el poder para realizar las cosas. ¿Qué dice Filipenses ahí? Que a Él
le agradan. Son las dos partes del discipulado. El Señor nos regala y le regala a usted y me regala a mí una nueva vida. No fuimos salvos para seguir haciendo lo que nos dé la gana. El pago fue demasiado alto para ser tan irresponsables. Debemos vivir con compromiso, una vida que le agrade al Señor. Lo bueno de esto es que Pablo nos dice que por un lado está el esfuerzo, que es lo que yo tengo que hacer, mi responsabilidad, y por otra parte está la parte de Dios, que nos da el querer como el hacer, el deseo y el poder. Dicho de otra forma, el crecimiento espiritual, el ser como Cristo, el discipulado, es algo compartido. ¿Por qué? Porque el esforzarse es nuestra responsabilidad y el producir el deseo y el poder para lograrlo es la de Dios. Vea qué interesante, ¿verdad? Dios nos regaló una nueva vida, regalada, pero tenemos la responsabilidad de desarrollar esa vida que Él nos regaló. Y lo tenemos que hacer ¿cómo? Con reverencia y con temor, con profunda reverencia y profundo temor. Les ponía, y lo van a ver en el video,